¿Es verdadera la existencia del infierno? ¿Te has preguntado alguna vez si es real? ¿Existe este lugar de tormento eterno? Hay evidencias científicas, históricas y religiosas que apuntan a una respuesta. Si quieres conocerla, sigue viendo este video, porque te vamos a revelar todo acerca del supuesto reino de los demonios. Bienvenido a Religión Oscura. El miedo a la vida después de la muerte es uno de los más antiguos de la humanidad. Desde tiempos remotos, las diferentes culturas han imaginado escenarios terroríficos sobre lo que les espera a los malvados y los pecadores en el más allá. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que el alma debía pasar por una serie de pruebas antes de llegar al paraíso. Si no la superaba, era devorada por un monstruo llamado Amit. Mientras que los griegos y los romanos imaginaban un inframundo gobernado por Hades o Plutón. Los cristianos, los católicos y los musulmanes coincidían en la idea de un infierno de fuego eterno, donde los réprobos eran atormentados por demonios y ángeles caídos. Sin embargo, esta creencia ha sido ampliamente considerada como un engaño, y que es solo una forma de manipulación de las masas. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que aseguran haber tenido visiones sobre el infierno? Bill Wiese, un creyente de la fe cristiana evangélica, aseguró haber pasado 23 minutos en el infierno en 1998, durante los cuales experimentó un dolor insoportable, olores nauseabundos, gritos desgarradores y demonios atormentadores. Escribió un libro sobre su experiencia llamado 23 minutos en el infierno. Otro testimonio, probablemente uno de los más famosos por las afirmaciones que contenía, fue el de Angélica Zambrano, una joven ecuatoriana que afirma haber visitado el cielo y el infierno en 4 ocasiones, guiada por Jesús. Según ella, en el infierno vio a personas famosas, como el Papa Juan Pablo II, sufriendo por sus pecados. También dice haber visto a niños, jóvenes y cristianos tibios en el infierno. Sus testimonios se pueden ver en videos de YouTube. ¿Será cierto esto, o son solo intentos desesperados por llamar la atención? La Biblia no habla explícitamente de un infierno donde los malos son torturados eternamente, ni de un cielo donde los buenos gozan de felicidad perpetua. Estas ideas se han desarrollado posteriormente, a partir de la interpretación de algunos textos bíblicos, la influencia de otras religiones y la tradición eclesiástica. En Romanos 6:7 se afirma que el que ha muerto, ha sido liberado del pecado. Entonces, si los pecadores son perdonados al morir, ¿cuál sería el propósito de castigarlos en un lugar como el infierno? La Biblia se centra más en la vida presente que en la futura. Su mensaje principal es que Dios es el Creador y el Señor de la vida. Pero, ¿el lago de fuego y el infierno no son lo mismo? Muchas personas creen que sí, pero la Biblia muestra que son conceptos diferentes. Veamos en qué se diferencian y qué significan. El infierno es una palabra que se usa para traducir 3 términos bíblicos, Seol, Hades y Gehenna. El Seol y el Hades se refieren al lugar donde van las almas de los muertos, sin distinción de buenos o malos. No es un lugar de tormento, sino de silencio y olvido, así lo dice en el Salmo 6:5 y en Eclesiastés 9:10. Por otro lado, el Gehenna se refiere al valle de Hinón, un lugar donde se quemaba la basura y los cadáveres de los criminales en Jerusalén. Es un símbolo de destrucción total e irreversible, sin esperanza de resurrección. El lago de fuego es una expresión que solo aparece en el libro de Apocalipsis, y es un símbolo de la segunda muerte, es decir, la aniquilación definitiva de los enemigos de Dios. En el lago de fuego son arrojados el diablo, la bestia y el falso profeta. Asimismo, el lago de fuego no es un lugar literal, sino una metáfora de la extinción eterna. Por lo tanto, el infierno y el lago de fuego no son lo mismo. El infierno es el lugar común de los muertos, mientras que el lago de fuego es el destino final de los impíos. Ninguno de los dos implica un sufrimiento consciente, sino una ausencia de vida y de relación con Dios. La creencia en el infierno es más como un incentivo moral, al proporcionar una razón para vivir de acuerdo con ciertos principios éticos y religiosos. La idea del castigo eterno puede influir en el comportamiento humano. Algunas personas argumentan que el infierno es necesario para que haya justicia divina y para que los malos reciban su merecido y los buenos su recompensa.
Sin embargo, otros cuestionan la moralidad de un Dios que condenaría a sus criaturas a un sufrimiento infinito por pecados finitos y que haría depender la salvación de la fe o de las obras de las personas. ¿Cómo puede un Dios que es amor condenar al sufrimiento eterno a todos los que no crean en Él o no hagan exactamente lo que Él dice? ¿No es eso una contradicción con su propia naturaleza y su voluntad de salvar a todos? Si desde pequeños les enseñamos a las personas sobre un castigo terrible y eterno, cuando aún no tienen las herramientas para distinguir la realidad de lo absurdo, se lo creerán todo sin hacer preguntas. El pensar en que podrían estar eternamente en el infierno, siendo castigados por el diablo, es aterrador para un infante. Los psicólogos afirman que el trauma es tan fuerte que puede acompañar al individuo hasta su vida adulta. Con esta técnica, se garantiza a un creyente fiel de por vida, que es más propenso a pagar el diezmo y creer en cualquier falsa promesa de salvación que le haga. Eso es lo que podemos definir como control de las masas. Particularmente, en la tradición judía, que es la que dio origen al cristianismo y al propio catolicismo, no se hace ninguna referencia ni al paraíso ni al infierno. El enfoque principal del judaísmo no está en la vida después de la muerte. Según Maimónides, uno de los principales filósofos y teólogos del judaísmo, el infierno no es real. Aquellos que no obtienen el derecho de pasar a la otra vida el día del juicio final, simplemente quedan aislados del mundo y su alma deja de existir. Pero también podemos entender el infierno como un estado mental, que no se basa en la idea de un lugar físico de tormento, sino en la condición de la conciencia de cada persona. Según esta perspectiva, el infierno no es algo que nos impone Dios o el diablo, sino algo que nos creamos nosotros mismos por nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Desde el punto de vista psicológico, el infierno puede representar la lucha interna de una persona con remordimientos, traumas o conflictos internos. Este concepto se alinea con la idea de que las acciones negativas, las elecciones éticamente cuestionables o los estados emocionales destructivos pueden generar un infierno personal en la mente de un individuo. En marzo de 2023, el Papa Francisco concedió una entrevista al medio argentino Perfil, en la que se le preguntó sobre su visión del infierno y del paraíso. El Papa respondió que el infierno no es un lugar, sino un estado, donde las almas que no se arrepienten y no pueden ser perdonadas, desaparecen. ¿Esto significa que hemos sido engañados con la creencia en el infierno? La creencia en el infierno es una cuestión de fe, no de razón. No hay ninguna evidencia científica o empírica de que el infierno exista. La creencia en él se basa principalmente en la interpretación de algunos textos religiosos que varían según la religión, la tradición y la opinión de cada persona. Algunas personas pueden pensar que hemos sido engañados con la creencia del infierno, porque consideran que es una doctrina injusta, cruel o contradictoria. Estas personas pueden argumentar que el infierno es una invención humana, que tiene como objetivo manipular, controlar o asustar a las masas, o que refleja una visión primitiva y vengativa de Dios. Otras personas pueden pensar que no hemos sido engañados con la creencia del infierno, porque consideran que es una verdad revelada, que tiene como objetivo advertir, educar o consolar a las almas, o que refleja una visión santa y justa de Dios. Estas personas pueden argumentar que el infierno es una realidad espiritual, que tiene su fundamento en la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia, o que respeta la libertad y la dignidad de cada persona. No podemos afirmar con certeza si hemos sido engañados o no con la creencia del infierno, porque no tenemos una prueba definitiva ni una autoridad indiscutible al respecto. Por lo que solo queda una única cuestión: ¿en qué podemos creer? Bueno, la clave está en qué eliges tú creer. ¿Qué es real para ti? La caja de comentarios está abierta para que nos cuentes tu opinión. Si el video te gustó y deseas seguir descubriendo más misterios sobre lo divino, regálanos tu pulgar arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.